Es un gusto nuevamente saludarles, estimados amigos y hermanos en Cristo, en este su canal Estudiando el Verbo. Quiero darles una cordial invitación a cada uno de ustedes. Qué bueno que estén aquí en este canal. Es usted y ustedes bienvenidos. Siéntanse abrazados por Cristo en esta hora. Y amigo, ¿se ha detenido a pensar sobre la persona de Dios? ¿Se ha detenido a pensar quién y cómo es Él? Quiero invitarle para que reflexionen acerca de nuestro Padre eterno, de nuestro Dios, sobre la persona de Dios. Piense en la persona más amable que conoce, piense usted en la persona más sabia que conoce, piense en la persona más paciente que conoce, piense en la persona más fuerte que conoce, piense en la persona más tierna que conoce, piense en la persona más feliz que conoce, piense en la persona más pacífica que conoce, piense en la persona más humilde que conoce, piense en la persona más valiente que conoce, piense en la persona más talentosa que conoce, piense en la persona más generosa que conoce. Ahora, combine todas esas características en una persona, después aumente esos rasgos hasta la perfección, después aumente hasta que alcance la suprema belleza, luego multiplique todo por el infinito y tendrá una pista de quién es Dios. Solo una pista, porque Dios es mucho más de lo que podemos describir. Y hoy ese Dios maravilloso quiere morar en su vida. ¿Le permitirá entrar en esta hora? Le invito para que tengamos un reencuentro con Dios. Quiero, antes de, o después de leer el versículo o memorizar, quiero invitarles para que podamos tener una palabra de oración. El versículo para memorizar de esta lección: cuando te convirtieres de todo corazón, cuando te convirtieres de todo tu corazón, es la lección número 9, ¿verdad? Del libro La verdad presente en Deuteronomio, ¿verdad? Esta lección es para el 27 de noviembre del año 2021. Así que el versículo para memorizar, y espero que todos nosotros lo podamos memorizar de tal manera que vayamos nosotros teniendo en nuestra mente cada una de las citas más importantes que tiene Dios en su palabra. Deuteronomio 4:29, miren lo que dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, y si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, ¿verdad? Voy a leerlo en mi versión de mi Biblia. Deuteronomio 4:29 dice: pero si estando allí buscas al Señor tu Dios, lo hallarás siempre, y cuando lo busques con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que hay una condición para hallar a Dios: que lo busquemos de todo corazón y con toda nuestra alma. Ahora sí, meditando en esta cita, quiero invitarles para que vayamos a Dios en oración. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, porque nos das esta oportunidad de estudiar tu palabra, de hacer este repaso de lección de escuela sabática. Habilítanos con poder, Señor, en esta hora. Perdona nuestros pecados. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos vaya guiando en este estudio. Porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Amén. La lección número 9
cuando te convirtieres con todo tu corazón, ¿verdad? Cuando te convirtieres con todo tu corazón. En el fondo de su corazón usted conoce la veracidad de Romanos 3, del 9 al 23, que termina con las palabras: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice ahí el versículo 23. Claro, lo importante está en el próximo versículo que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿verdad? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Versículo 24, ¿verdad? Por esta excelente noticia es esencial reconocer nuestro pecado, pedirle perdón a Dios y, por supuesto, lo más importante, apartarnos del mal. Cuando somos pecadores, el arrepentimiento debe ser una parte esencial de nuestra existencia cristiana. En esta hora veremos la idea del arrepentimiento expresado en Deuteronomio, y ahora acompáñame a hacer nuestro repaso. La conversión, estimados amigos y hermanos, como dice el título, la conversión de todo corazón, implica dejar de huir de Dios. ¿Cómo? Implica dejar de huir de Dios y acercarnos a Él. Y eso nos trae a la mente lo que sucedió en el jardín del Edén, cuando Eva y Adán comieron del fruto de la ciencia y el bien y el mal. ¿Qué hicieron ellos? Huyeron de Dios. ¿Cómo sabemos que huyeron de Dios? Porque Dios les habló, ¿sí? Y ellos contestaron que se fueron a esconder, ¿verdad? Entonces, la conversión implica dejar de huir de Dios y acercarnos a Él. ¿Cómo nos podemos acercar? A través de la Biblia, a través de la oración, ¿verdad? Aceptando el bautismo como el primer paso para nuestra nueva vida, para nuestra regeneración, para nuestra restauración. Y el arrepentimiento es fundamental en este proceso. ¿Qué es el arrepentimiento? Es reconocer nuestro pecado, sentir pena por él, pedirle perdón a Dios y dejar de hacer el mal, ¿verdad? Y vamos a ver varios aspectos en esta hora de esta lección. Vamos a ver 3 aspectos. ¿Qué parte tiene Dios en nuestra conversión? Número 2, ¿qué debemos hacer nosotros? Número 3, el llamado al arrepentimiento en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El llamado al arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Y vamos a considerar, ¿sí?, en esta hora. Les invito para que tomen su papel y lápiz y anoten los 3 puntos importantes que vamos a ver. ¿Qué parte tiene Dios en nuestra conversión? Ok. Número 2. ¿Qué debemos hacer nosotros? Y número 3, el llamado al arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Del primer punto se van a desprender 2 aspectos. A, el anhelo de Dios. B, la gracia de Dios. ¿Sí?
Esa es la parte que tiene Dios en nuestra conversión. Y en el punto número 2 se desprenden a arrepentirnos, convertirnos y obedecer. B, regresar a Dios de todo corazón. Ahorita vamos a ver cada punto y vamos a ver por qué es importante todo esto. Así que vayamos al primer punto. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Verdad? O más bien, el punto número 1 es ¿qué parte tiene Dios en nuestra conversión? ¿Qué parte tiene Dios en nuestra conversión? ¿Verdad? Una de las partes que tiene Dios en nuestra conversión es que Él anhela que lo hagamos. Y para ello quiero invitarles rápidamente para que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ese es el anhelo de Dios, ¿verdad? Es la parte que tiene Dios en nuestra conversión, ¿verdad? A Él le interesa que a nosotros nos vaya bien, ¿verdad? Y este versículo de Deuteronomio 5:29 comienza con la frase idiomática hebrea miyaten, que literalmente se traduce ¿quién dará? Esta expresión equivale a nuestra expresión ojalá, ¿verdad? Ojalá. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia, en Éxodo capítulo 16, versículo 3. Y le reclamaron, mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto a manos del Señor. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Y ustedes no nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a todos nosotros. Interesante cita, ¿verdad? Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón con brazo y mano fuerte extendida, ¿verdad? Y ya estando libres, muchos anhelaban ciertas cosas, ciertas comunidades, ¿verdad? Pero Dios tiene un anhelo, y ese anhelo es que le temamos y que guardásemos todos sus mandamientos, porque esto nos garantiza una bendición muy importante de parte de Él. Entonces representa un anhelo vivo, un deseo ferviente de que algo ocurra. El anhelo de Dios es que nos volvamos a Él, que le temamos y que lo obedezcamos, porque eso es lo mejor para nosotros. Aunque tiene poder para obligarnos a hacerlo, nunca lo hará porque respeta nuestro libre albedrío. La decisión de responder positivamente al llamado del Espíritu Santo para convertirnos y cumplir así el anhelo de Dios es nuestra, ¿verdad? Es nuestra. Dios tiene un anhelo. Esa es la parte que tiene Dios en nuestra conversión, su anhelo de que seamos libres, su anhelo de que
obedezcamos y le tengamos como el único Dios verdadero, que no nos vayamos en pos de otros dioses, ¿verdad? Que obedezcamos sus mandamientos, porque sus mandamientos son buenos y no son gravosos. Vamos al otro aspecto del primer punto. ¿Qué parte tiene Dios en nuestra conversión? Y la cita se encuentra en Deuteronomio 4:29. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. ¿Verdad? Dios es capaz de predecir con toda exactitud lo que ocurrirá a una persona, ¿verdad? Como a Pedro, allí en Mateo 26:34. Vamos rápidamente a Mateo 26:34. ¿Qué dice la palabra de Dios, estimados amigos y hermanos, hermanas en Cristo? Mateo 26:34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Sin duda Jesús conocía a Pedro. Jesús conoce no solamente a Pedro, sino Jesús conoce la naturaleza del hombre, ¿verdad? Una de las partes que tiene Dios por nuestra conversión es su gracia, ¿verdad? Que a pesar de que nosotros muchas veces nos equivocamos, Él nos bendice con su gracia, ¿verdad? No nos desecha, ¿verdad? Al contrario, nos abraza. Dios es capaz de predecir, ¿verdad? Predecir con toda certitud lo que ocurrirá con una persona como Pedro, con una nación como Israel, de acuerdo a Deuteronomio 4:25 al 28, o incluso al dividir los imperios mundiales en toda la historia de la humanidad, de acuerdo a Daniel 2:7. Todo esto que vemos en las profecías de Daniel ya está por cumplirse totalmente. Eso quiere decir que Dios es capaz de predecir con toda exactitud lo que ocurrirá con una persona, con una nación, con esos imperios mundiales. Sin embargo, ese preconocimiento no invalida las decisiones individuales, nacionales o mundiales. Simplemente Dios sabe que qué decisiones se van a tomar, pero insiste en invitarnos a tomar la decisión correcta, a arrepentirnos y a buscarnos. Como en el caso de Pedro. Jesús sabía qué decisión iba a tomar. ¿Cuál decisión tomó? La más fácil. La que no le produjo ningún problema, ¿verdad? De otra manera, si hubiera reconocido a Cristo, si hubiera dicho, anduve con Él, era muy posible que le tocara la misma suerte que Jesús. Pero la gracia de Dios es suficientemente abarcante como para perdonar a todo aquel que se arrepienta y desee volverse a Él. Esa es la parte más importante que tiene que ver con Dios en nuestra conversión. Él no nos deja solos a nuestra suerte. Entonces ya vemos que Dios tiene un anhela que le temamos, que lo obedezcamos y que también nos bendice con su gracia, ¿verdad? Para que podamos nosotros, ¿sí? Lograr la victoria ante el enemigo. Vamos al segundo punto rápidamente, estimados amigos y hermanos. ¿Qué debemos hacer nosotros
¿verdad? Y aquí hay dos aspectos importantes que hay que ver, ¿no? Número uno, arrepentirnos y convertirnos y obedecer. Quiero invitarles para que vayamos al libro de Deuteronomio, al capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo del 1 al 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando todo esto te haya sobrevenido, es decir, la bendición y la maldición que he puesto ante ti, si estando en medio de todas las naciones a las que el Señor tu Dios te haya arrojado, te arrepientes y con todo tu corazón y con toda tu alma te vuelves al Señor tu Dios, lo mismo que tus hijos, y prestas atención a su voz conforme a todo lo que hoy te mando, entonces el Señor tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos por donde te haya esparcido. Qué maravillosa promesa, pero hay una condición, y esa condición es que nos arrepentamos de todo corazón y nos convertimos y finalmente que obedezcamos, ¿verdad? Y no solamente a nosotros, toda nuestra parentela, ¿verdad? Entonces Jehová, al ver nuestro arrepentimiento, nuestra conversión de todo corazón, ¿sí?, nos llenará de bendiciones, sin duda. Estos versículos de Deuteronomio delinean perfectamente los pasos a seguir por nuestra parte, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer nosotros? Número uno, arrepentirnos, sentir profunda tristeza por haber pecado, ¿verdad? Número dos, convertirnos, literalmente volvernos, dejar de alejarnos de Dios y acercarnos a Él, ¿verdad? No sé si podamos ilustrar esto de la conversión con lo que sucede con las palomas, ¿verdad? Ellas ponen un capullo, ¿verdad? Algunos gusanitos ponen un capullo, ¿sí?, y después de un tiempo sufren una metamorfosis, ¿verdad? Y entonces antes eran unos gusanitos y después se convierten en unas bellas mariposas. De la misma manera tenemos que hacer nosotros. Por eso el apóstol Pablo ahí en segunda de Corintios 5:17 dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron, ahora todos son hechas nuevas, ¿verdad? Debemos acercarnos más a Dios, debemos ver qué dice Dios acerca de esto o de aquello, ¿verdad? Número 3, obedecer, abandonar el pecado y actuar de acuerdo a la voluntad divina, ¿verdad? Aunque ninguno de estos pasos tiene poder para perdonar nuestros pecados o para restaurar nuestra relación con Dios, ¿verdad? Con ellos le damos a Dios la oportunidad de perdonarnos, de transformar nuestras vidas y ser aceptados como sus hijos y hijas. Al hacer esto, el Espíritu Santo hace su obra especial que hoy en día está haciendo con todos aquellos que han decidido, ¿sí?, aceptar la justicia de Dios a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos al segundo aspecto de qué debemos hacer nosotros. Otra cosa que podemos hacer es regresar a Dios de todo corazón. Vayamos nuevamente al libro de Deuteronomio, al capítulo 30, versículo del 1 al 2, ya lo leímos, pero vamos a citarlo nuevamente. Cuando todo esto te haya sobrevenido, es decir, la bendición y la maldición que he puesto ante ti,
Y si estando en medio de todas las naciones a las que el Señor tu Dios te haya arrojado, te arrepientes, y con todo tu corazón y con toda tu alma te vuelves al Señor tu Dios, lo mismo que tus hijos, y prestas atención a su voz conforme a todo lo que hoy te mando cumplir. ¿Verdad? Nuevamente, lo que podemos hacer es regresar a Dios de todo corazón, previendo la desobediencia futura de Israel y que tendría que castigarles con el desierto. Dios no quiso dejarlos sin esperanza, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice el contexto ahí en Deuteronomio 24 y 28, ¿verdad? Para recibir nuevamente las bendiciones y regresar a la tierra prometida, solo debían desearlo de todo corazón. Es decir, el arrepentimiento sincero y el deseo ferviente de volver a Dios y obedecerle. En el caso de Israel, ellos no estaban a ciegas. Ellos sabían quién era su Dios y quién era Dios, el único Dios verdadero. Pero muchas veces decidieron no obedecer a Dios, ir por sus propios caminos. ¿Cuál es la causa? El pecado, ¿verdad? La rebelión contra Dios. Transgredir la ley de Dios. Transgredir la ley de Dios, dice el apóstol Juan, es pecado, es apartarse de Él. Cuando nuestra alma anhela a Dios, Él cambia nuestro corazón, realiza la circuncisión de nuestro corazón, de acuerdo a Deuteronomio 36, hace de nosotros nuevas criaturas deseosas de servirle, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Pablo ahí en 2 Corintios 5, 17 al 18, ya leímos, ¿verdad? 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vamos rápidamente a la palabra de Dios, para que no lo digamos solamente así de palabra. 2 Corintios 5, 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solamente nos perdona por su gracia, sino nos invita y nos da un encargo como embajadores para que le digamos a toda la gente que a través de Cristo podemos obtener el perdón y podemos acercarnos confiadamente hasta su trono celestial. Vamos al último punto de la lección, estimados amigos y hermanos, ¿verdad? Es el llamado al arrepentimiento. Cuando Jesús estuvo aquí en este mundo, ahí en medio del pueblo israelita, hizo un llamado ahí en Mateo 3:2 y 4:17, diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios había escuchado el clamor de su pueblo, ¿verdad? Y entonces envió a su Hijo amado, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? La razón es porque el Señor amaba a su pueblo y nos ama hoy a todos aquellos que le hemos aceptado como Salvador personal. Tanto Juan el Bautista como Jesús mismo comenzaron su ministerio con el llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento y el evangelio están íntimamente ligados, de acuerdo a Mateo 1:15. Después de todo, ¿de qué servirá nuestro arrepentimiento si Jesús no hubiese muerto por nuestros pecados?
para otorgarnos el perdón. De ahí el llamado de Pedro a la multitud compungida, reunida en el día del Pentecostés. Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, dice Pedro en ese sermón que hizo. Sin duda tenemos que reconocer todos nosotros que somos pecadores y por ello debemos arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar nuestras costumbres pecaminosas y tomar la decisión de apartarnos de ellas. Y entonces Dios, por su gracia, por su misericordia en Cristo, nos dará un nuevo corazón. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra y podamos constatar esto que Dios nos ofrece en esta hora y que ha venido ofreciendo a través de los tiempos y que muchos se han negado a escuchar, a aceptar. Salmos 51, 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mi espíritu, renueva en mí un espíritu recto. Ese debería ser nuestro clamor hacia Dios. Ya dejemos de apartarnos, ya dejemos de alejarnos de Dios. Digamos como el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y recto. Y sin duda Dios nos dará un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de cambio, un anhelo de ser una nueva persona, un anhelo de cambiar nuestra vida, ¿verdad? Y el deseo de todas las gentes, en la página 147, podemos entender claramente esto que estamos diciendo, ¿verdad? Del llamado al arrepentimiento. Y esto es importante que lo conozcamos. Dice ella: ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios quien nos convence de pecado, dice el apóstol Juan, ahí en su evangelio, ¿verdad? En palabras del Señor. ¿Sí? Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Por eso Elena G. de White no duda en decir: ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu. El arrepentimiento proviene de Cristo, tan ciertamente como el perdón. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce en medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan a la obediencia, a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo, como dice el apóstol, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vamos a terminar, estimados amigos y hermanos, diciendo que somos pecadores y teniendo en mente que Cristo vino para salvar a los pecadores, debemos arrepentirnos y aceptar su justicia. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Ese arrepentimiento, ya sea en un cristiano fiel que cae en pecado, o un apóstata o un nuevo converso, incluirá un cambio en nuestras nuevas costumbres no convertidas. Debemos reconocer nuestra pecaminosidad y al expresar arrepentimiento por nuestros pecados, no solo por sus consecuencias, debemos tomar una decisión consciente de abandonarlos. Confiando totalmente en los méritos de Jesús, debemos obedecer, ¿verdad?
Si escucharas fielmente la voz de Jehová tu Dios, dice el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 5, ¿verdad? Si escucharas fielmente la voz de Jehová tu Dios, hoy Dios te ofrece el perdón y fuerzas para una nueva vida. ¿Te atreves a aceptarla? Si es así, yo voy a estar orando por ti todo lo que resta de esta semana. Así que te invito para que puedas escuchar hoy la voz de Dios. Gracias porque llegaron hasta este punto de la lección y les invito para que